Las derivadas nos permiten también conocer el comportamiento de una función, es decir, podemos realizar el análisis de una función mediante el estudio de los valores y de los signos de las derivadas. Por ejemplo, la monotonía de una función mediante la derivada primera, lo que se conoce como criterio de la derivada primera. Podemos determinar si una función es creciente o decreciente en un intervalo del dominio mediante los signos que va tomando la derivada. Por ejemplo, supongamos que if igual a f de x es continua en un intervalo cerrado a b y es diferenciable en su interior. Si la derivada primera es menor que 0, es decir, tiene signo negativo en cada punto x que pertenece al interior AB, entonces se dice que f es decreciente en AB. Si la derivada primera es mayor que 0, es decir, es positiva en cada punto x del interior del abierto AB, es decir, f será creciente en el intervalo cerrado AB. Acá en la gráfica podemos observar, por ejemplo, que la función será decreciente desde menos infinito a 0. En 0 la derivada será 0, es tangente a la curva pendiente 0, y a partir del 0 a la derecha la función es creciente. Observemos en esta gráfica mediante el trazado de la tangente y la pendiente de la misma, que no es otra cosa que la derivada primera en cada punto. Fíjense cómo cuando la función es creciente, la derivada es positiva. En este punto C tenemos pendiente 0, pasa por 0, luego la derivada tiene pendiente negativa, pueden observar acá, pendiente negativa, la función está decreciendo, en este punto nuevamente la tangente tiene pendiente 0, recta horizontal, y a partir de ahí la pendiente se vuelve positiva, la función está creciendo. Bien, vamos ahora a la prueba de la primera derivada para los extremos locales, es decir, el resumen. Si C es un punto crítico de una función continua f, y f es diferenciable en todo punto de algún intervalo que contiene un número c, excepto posiblemente en ese mismo número, si moviéndonos a lo largo del dominio de izquierda a derecha, la derivada primera f' cambia de negativo a positivo en C, entonces f tiene un mínimo local en ese número C. Ahora, si la derivada primera f' cambia de positivo a negativo en el número C, entonces la función f tiene un máximo local en C. Y si la derivada primera f' no cambia de signo en C, es decir, f' es positiva a ambos lados de un número C, o negativa, entonces no existe un extremo local en el punto C. Es decir, que se dice que en C hay un extremo local si en ese punto la derivada primera es 0 y además la cambia de signo en el punto. Analicemos esta función que tiene como regla de definición x al cubo menos 3x cuadrado. Está trazada
con trazo lleno, la función cúbica, y cuya derivada es la función 3x cuadrado menos 6x, su primera derivada. Bien, veamos ahora. Fíjense ustedes que cuando voy a mover el punto que representa x, está a izquierda del 0, tenemos que la derivada primera es positiva. Esto también se observa en la gráfica trazada de la derivada, que está hecha con línea de punto. Fíjense, tenemos derivada positiva, la función está creciendo. En este punto, la derivada se hace 0. Observamos acá que la gráfica de la derivada corta el eje de las x. En la función se presenta un máximo, un extremo local. Bien, si continuamos moviendo el punto, podemos observar cómo cambia el signo de la primera derivada pasa a ser negativa a la izquierda del 0, la función está decreciendo y en la gráfica de la derivada se presenta por debajo del eje x, es decir, es negativa, la derivada es negativa. Fíjense que para todo este intervalo, la derivada es negativa hasta que llega a este punto y se hace 0, y en la gráfica representa un extremo local, un mínimo. Si continuamos moviendo el punto, vemos que a partir de ahí la derivada se hace positiva, es decir, que la función está creciendo. Entonces, los intervalos de crecimiento serán desde menos infinito hasta 0, luego desde 2 hasta infinito. Y desde 0 a 2, la derivada es negativa, por lo tanto, tenemos un intervalo de decrecimiento. Bien, pasemos ahora al concepto de concavidad de la gráfica y el punto de inflexión. La función y igual a f de x diferenciable se dice que es cóncava hacia arriba en un intervalo abierto y si la derivada primera es creciente en el intervalo. Y se dice que es cóncava hacia abajo en un intervalo abierto y si la derivada primera f' es decreciente en y. Tenemos acá cóncava hacia arriba, punto de inflexión, no existe la derivada primera y segunda, no existe, en este caso es punto crítico, digamos, y acá cóncava hacia abajo. De la misma manera tenemos representado las pendientes de las tangentes como la derivada primera y cómo cambia de signo. El punto de inflexión es el punto donde la gráfica y igual a f de x cambia de concavidad y tiene recta tangente en ese punto, es un punto de inflexión. Bien, el signo de la segunda derivada nos da información sobre la concavidad, a lo que se llama prueba de la segunda derivada. Si una función f de x es diferenciable en un intervalo y si la segunda doblemente diferenciable, si la segunda derivada es mayor que 0, o sea positiva, se dice que la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Y si la segunda derivada es menor que 0, es decir, negativa en ese intervalo, la gráfica de la función presenta una concavidad hacia abajo. Relacionado con los extremos locales, podemos decir
es que si tenemos un punto C del dominio donde la derivada segunda está definida, entonces si en ese punto la derivada primera es 0 y la derivada segunda es menor que 0, entonces la función tiene un máximo local en ese punto C. Fíjense que cuando la derivada segunda es menor que 0, es cóncava hacia abajo, por lo tanto tiene un máximo local. Cuando evaluamos la derivada primera en ese punto C y da igual a 0, pero la derivada segunda nos da un valor positivo, o sea, mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo local en el punto x igual a c. Es decir, que cuando tenemos un mínimo local, tenemos una concavidad hacia arriba. Y si la derivada primera es igual a 0 y evaluamos la derivada segunda en en el punto C y también da igual a 0, entonces se dice que falla la prueba de la segunda derivada y la función puede tener un máximo local, un mínimo local o ninguno de ellos. También puede existir un punto de inflexión, para lo cual tendremos que hacer la tercera derivada. Si la tercera derivada es distinto de 0, entonces se dice que hay un punto de inflexión en el punto C. Bueno, vamos a observar en esta gráfica el comportamiento de la función, el signo de la primera derivada, el signo de la segunda derivada y también el punto de inflexión. Es la función 2x al cubo más 3x cuadrado menos 12x menos 6. Tenemos acá la segunda derivada que es 12x más 6. Acá pueden observar m, la pendiente de la recta tangente, a medida que vamos a ir moviendo de izquierda a derecha el punto x del dominio. Y también acá tenemos el signo de la segunda derivada. Bien, el signo de la primera derivada y de la segunda derivada. A partir de ahora comenzamos a mover el punto x. Entonces podemos observar que para todo este intervalo tenemos derivada segunda negativa. Está, fíjense ahí, la derivada primera 0, la derivada segunda negativa, por lo tanto tenemos concavidad hacia abajo y tenemos un máximo local en ese punto. Continuamos moviendo el punto, llegamos acá a este punto donde se va a producir un cambio en el signo de la derivada segunda. Fíjense que pasa a tener valores positivos, por lo tanto, en ese punto tenemos el punto de inflexión, donde la función cambia de concavidad. Fíjense ahora que en todo este tramo, este intervalo del dominio, la derivada segunda es positiva, entonces tenemos concavidad hacia arriba y para el punto x igual a 1, un mínimo local. Es decir, que mediante la derivada primera podemos determinar intervalo de crecimiento, de decrecimiento, máximos y mínimos locales, y también nos sirve para esto la derivada segunda, que nos permite corroborar si estamos en presencia de un máximo o de un mínimo o de un punto de inflexión, y la derivada segunda nos permite determinar los
intervalos de concavidad de la función.